Bien, sí, siempre recuérdeme. Gracias. Bueno, entonces ya saben, no lean eso, porque van a estar perdiendo un tiempo. Listo, ahora dice, para separar esta mezcla se emplean los siguientes pasos. ¿Sí? Entonces, se van a usar esos pasos. Yo tampoco los voy a leer. Tampoco los voy a leer. Ya yo sé que esos son los pasos que se siguen. ¿Sí? Pero por el momento yo no los voy a analizar ahora. ¿Sí? Ya yo sé que hay unos pasos que se siguen. Ahora dice, la pregunta, según lo anterior, ¿qué componentes de la mezcla serán obtenidos en cada uno de los pasos? ¿Sí? Bueno, aquí entonces toca ver qué componentes se me van a separar en cada paso. En el paso uno se separa un componente, en el paso 2 se separa otro, en el paso 3 se separa otro componente. Bien, eso es lo que me están preguntando. ¿Qué componentes se separan en cada paso? Bien, entonces, como ya pueden ver, este tema se llama métodos de separación de mezclas, que es un tema muy, pero que muy importante. Entonces, necesito que estén muy concentrados ahora. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué se me va separando en cada uno de los pasos. En el paso uno, a ver qué se separa. Separar significa, pues, que se va de la mezcla, que lo quito de la mezcla, tal cual. Eso es lo que significa separar. Bien, entonces, aquí tenemos la mezcla, aquí tenemos la mezcla, aquí están todos los cuatro componentes, V, W, X y R. Ahí están ahí todos juntos. Listo. Entonces, luego me aparece el estado de la materia, si está sólido, líquido, gaseoso. Y luego está el punto de ebullición. El punto de ebullición, para los que no lo sepan, el punto de ebullición es cuando la sustancia hierve. ¿Sí? Para que lo repasen, el punto de ebullición es cuando hierve, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, cuando la sustancia hierve, como cuando te ponen a hervir agua, bueno, yo no sé si ustedes lo harán, pero cuando uno pone a hervir el agua, salen burbujas, Sebastián, una ¿cierto? pregunta. Dime. Me he dado cuenta de que en los pasos que sale por paso uno, paso dos, emplean mucho lo que es que los líquidos o componentes, como le quieras llamar, son solubles o no son solubles, y dentro Ajá. de esa información en la tabla no las dan. Ah, pues eso toca saberlo. Sí, para allá vamos. Sí, pensé que ibas a preguntar otra cosa. Bueno, obviamente todo eso se los voy a explicar, no se preocupen. Sí, entonces, tranquila. Bien. Sí, eso es una buena pregunta. Entonces, todo eso se los voy a explicar. No se preocupen porque esas son cosas que toca saber. ¿Sí? Si no, queda muy difícil responder esto. Bien, entonces, para allá vamos, no te preocupes. Listo, por el momento, importante eso, saber lo que es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la que la sustancia hierve. ¿Sí? Ese es el punto de ebullición. Súper importante saber eso. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a mirar los pasos. Miremos el paso uno. Dice, filtración de la mezcla. Filtración, o sea que esa mezcla se filtra. Entonces toca saber qué es eso, ya se los voy a explicar. Toca saber qué es la filtración porque dice que se hizo eso. Se hizo una filtración, entonces sí, toca tener muy claro qué es la filtración. Bien. Luego dice, se separan los sólidos no solubles del líquido. Esto es lo que se separan los sólidos no solubles del líquido. Bueno, aquí ya te están diciendo, no te están diciendo qué es la filtración, pero te dice
qué es lo que se separa. Y aquí te están preguntando qué es lo que se separa en cada mezcla. ¿Sí? En cada paso, pues. En cada paso, ¿qué es lo que se separa? Eso es lo que te dice la pregunta. Bien. Entonces, en el paso uno, ahí te lo están diciendo, se separan los sólidos no solubles. Bueno, vamos a ver qué es eso, para recordarlo. Entonces, estrategia, súper importante, estrategia. Estrategia del día. Y todos los días les traigo una estrategia. ¿Cuál sería la estrategia de hoy? Siempre que puedan, siempre que tengan la oportunidad o siempre que se dé el caso, dibujen. ¿Sí? Dibujar. Esa sería la estrategia de hoy. Bueno, la primera, porque vamos a ver otras. ¿Por qué dibujar? Porque todo lo que ustedes puedan dibujar para que les permita mirar las cosas más claramente, todo eso les va a ayudar demasiado, porque cuando uno ve la representación gráfica, uno entiende mucho mejor. Y cuando uno ve la representación gráfica, y uno puede sacar conclusiones, hacer análisis, relaciones, todo eso se puede hacer mucho más fácil si uno lo ve, ¿sí? Con dibujos, que viene siendo lo más fácil. Bien, entonces vamos a dibujar el paso uno. Ya lo leímos. El paso uno dice que hay una filtración y se separan los sólidos no solubles. Eso es lo que dice. Pero ¿cómo sería eso en la vida real? ¿Sí? Esa es la estrategia. ¿Cómo sería eso en la vida real? Si ustedes son capaces de imaginárselo en la vida real, esto se hace súper fácil. Entonces, vamos a dibujarlo para que lo vean mejor, para que vean cómo se vería eso en la vida real. Bien, entonces, paso uno. Voy a escribirlo aquí. Bien, paso uno. Se hace una filtración. Se hace una filtración. Eso es lo que dice, se hace una filtración. Bueno, ¿qué es una filtración? Bueno, lo que cuando ustedes le hablen de filtración, se tienen que imaginar lo siguiente. Tienen que imaginarse es un colador, ¿sí? Un colador tal cual. Voy a dibujarlo aquí. Bueno, bueno, no sé si ustedes hacen, si cocinan mucho, pero cuando uno va a hacer, por ejemplo, un jugo, pues eso se licúa y luego se cuela, ¿verdad? Con el colador. Entonces, eso es la filtración. Eso es filtrar. Ahí se lo voy a dibujar más o menos. Un colador o un papel filtro. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace, por ejemplo, con el jugo, es lo siguiente. Voy a dibujarlo aquí, más o menos. Uno tiene el recipiente, bien, y aquí uno tiene la sustancia. Bien, voy a ver si me deja. Bueno, aquí está la sustancia. Bien, el jugo. Entonces, cuando uno, cuando uno cuela esa sustancia, cuando todo eso pasa por el colador, ¿sí? Lo que sea sólidos, o sea, las semillas que son muy grandes, se quedan en el colador, ¿verdad? Porque son muy grandes. Son muy grandes. Entonces, eh, cuando pasen por ese colador, se van a quedar. ¿Por qué? Porque son sólidas. Lo sólido se queda. Entonces aquí voy a poner, aquí se queda lo sólido. ¿Sí? Lo sólido. Y lo que pasa, lo que alcanza a pasar por el colador es líquido. ¿Sí? Entonces, eso es una filtración. Y obviamente uno le coloca un vasito o un recipiente para almacenar
lo que pasa por el colador. Bien. Entonces, eso es la filtración. Colar. Sí, cuando les hablen de filtración, imagínense eso, que están colando un jugo. Entonces, en el colador, como tiene hoyos muy, pero que muy pequeños, entonces solamente va a pasar lo líquido y se va a quedar lo que sea sólido. Bien. Sí, como el café también, claro. ¿Alguna duda hasta el momento? Sí, ¿hasta ahí todo bien o no entendieron? Sí, bueno, vamos por partes para que no se me pierdan. Disculpa, sino que como la parte, la filtración sería es donde separa dos puntos términos, que es un sólido y un líquido. Sí, así es. Sí. El sólido se separa, ¿por qué? Porque fíjense que ya queda por fuera, ya se queda es en el colador. ¿Sí? Tal cual. Se separa lo sólido, o sea, yo voy a quitar de la mezcla lo que sea sólido porque lo que sea sólido no va a pasar por el colador. Eso es la filtración. Bien. Sí. Entonces, todo bien. Entonces, teniendo ya eso claro, si yo hago una filtración a esa mezcla, ¿qué es lo que se me va a separar? Bueno, de nuevo, imagínenselo, van a colar esa mezcla, ¿sí? Y fíjense lo que dice aquí. Dicen los estados que lo único sólido es el B. Eso es lo único que es sólido y el resto es líquido. Eso quiere decir que cuando yo haga la filtración, cuando yo le ponga el colador, el sólido se me va a separar, ¿sí? El sólido se va a quedar en el colador, tal cual, o el papel filtro. Ese es otro nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, lo líquido va a pasar y lo sólido se va a quedar en el colador. ¿Sí? Eso es la filtración. Más nada. Entonces, lo que dice que es soluble o no, ¿sí? Dice que son sólidos no solubles. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no está disuelto. ¿Sí? Soluble, bueno, voy a colocarlo aquí. Soluble quiere decir que está disuelto, que se disuelve. Se disuelve. Eso es lo que quiere decir soluble. ¿Sí? ¿Qué pasaría si estuviese disuelto? Si eso estuviese disuelto, yo no sé, no lo podría separar. ¿Por qué? Porque cuando está disuelto, eso queda, pues, queda una mezcla homogénea y hay otra parte, otro término, ¿bien? ¿Sí? Pero bueno, para que lo entiendan mejor, imagínense es el agua con el azúcar, agua con azúcar, ¿sí? El agua con azúcar, eso queda, el azúcar queda disuelta en el agua, ¿ok? El azúcar es sólida, ¿sí? El azúcar es una sustancia sólida, pero como está disuelta, ya ahí no la puedo separar con filtración, ¿ok? Porque tiene que ser sólidos, pero que no estén solubles, que no estén disueltos, ¿sí? Bueno, para que me entiendan mejor, mírenlo. Si ustedes se imaginan una Coca-Cola, ¿sí? Vamos a dibujar aquí una Coca-Cola, más o menos ahí, bueno, una Coca-Cola. Entonces, ustedes saben que la Coca-Cola, pues, es negra en, en todas sus partes, ¿sí? Es una sustancia homogénea. ¿Por qué? Porque es como del mismo color. Bien. Homogénea está relacionada con eso. Si la sustancia tiene un solo color, si yo no diferencio más colores, es homogéneo, o sea, es uniforme. Bien. Pero la Coca-Cola tiene azúcar, tiene un montón de ingredientes, un montón de químicos que, que no se ven, ¿verdad? Uno no mira, uno no ve los componentes de la Coca-Cola.
Y uno no ve el azúcar por ahí, ¿verdad? Es porque todo eso está disuelto. Imagínense hacerle una filtración a la Coca-Cola. Sí, eso obviamente no se puede filtrar. Sí, o sea, todo va a pasar porque mm, todo eso está disuelto. Entonces, lo soluble, eso no se puede filtrar. No se puede filtrar. Porque todo eso está disuelto. Bien, entonces, es por eso. Por eso es que ahí me dicen, en el paso uno me dicen, que se separan los sólidos no solubles. Porque si no está soluble, si no es soluble, eso quiere decir que no está disuelto. Y si no está disuelto, entonces sí se puede separar con la filtración. Bien. Entonces, aquí, ya yo sé, bueno, aquí no me dicen si es soluble o no, solamente me dicen si es sólido, pero aunque no me lo dicen en letras, con la imagen sí me lo dicen. Miren el dibujo de la mezcla, este dibujo de la mezcla. Miren que aquí hay como unas bolitas negras, ¿verdad? Unas bolitas negras aquí al fondo del vaso, del recipiente. Bueno, eso quiere decir que no es soluble, que no está disuelto. Bien. Si estuviese disuelto, todo eso se viera de un solo color, tal cual como la Coca-Cola. Pero como, fíjense, se diferencian dos colores, ¿sí? Entonces, no está disuelto, es una sustancia, ya no es una mezcla homogénea, ya viene siendo una heterogénea. Heterogénea porque, fíjense, se diferencia a simple vista que hay más de un solo componente. Entonces, aunque la tabla no me dice que ese sólido no es soluble, aunque no me lo dicen, sí me lo muestran con la imagen, con el dibujito. Entonces, sí, en el paso uno, efectivamente se separa el V, porque es el único que es sólido, es el único sólido, entonces es el único que se va a ir con la filtración, es el único que se va a separar, porque la filtración separa eso, lo que sea sólido, porque lo que es sólido no va a poder pasar por el colador. Bien, necesito que me digan si todo quedó claro hasta ahí. Yo tengo una duda. Adelante. En caso de que cuando uno combine agua con arena, puede ser entre dos materias, puede ser entre homogénea o heterogénea, ¿cierto? Porque cuando uno mezcla la tierra y la tierra con el agua al mismo tiempo, entonces ya va quedando homogénea, homogénea, pero digamos, ya cuando va pasando el tiempo, entonces la tierra se va separando. Entonces, ¿cuál Bueno. sería? ¿Homogénea o heterogénea? Si tú puedes verla a simple vista, es heterogénea. Sí, bueno, el agua con la tierra, eso no se disuelve, a menos que tengas dos o tres granitos de arena. Pero si tú echas, sí, una cucharada de arena, eso no se va a disolver. De pronto, tres o cuatro granitos de arena. ¿Sí? Pero no, la arena no se disuelve, entonces eso es que es heterogéneo. La arena se va a ir al fondo del vaso. Sebas, Dígame. pero quizás él se refería a tipo cuando se hace barro o algo así, que ya mezclado. Ah, pero ya eso es otro tipo de mezcla, ¿sí? Arena, pues ya el agua con tierra, ya eso es tierra. ¿Sí? Ya eso es otro tipo de sustancia. Entonces, si tú ves de un solo color, todo de un solo color, es porque es homogénea. Cuando es más arena que agua. Cuando es barro es más arena que agua, exacto. Sí, entonces, claro, todo depende. Si tú ves más de un solo color, es porque es
heterogénea, aunque eso no viene siendo una mezcla como tal, pero sí tocaría verlo. Bien. Bueno, sigamos. Sí, ese de la arena con agua. hmm, sí, interesante. Sí, pero la arena no se disuelve, entonces como no queda disuelta, no, no puede ser una sustancia homogénea. Si se disuelve, ahí sí, de pronto otro tipo de arena con granos más pequeños. Bien. Claro, sí, las rocas no suelen disolverse. Listo. Bueno, hasta ahí todo claro. Sigamos. Paso 2. Destilación. Ya, este es otro mecanismo, otro método de separación. Ahora es la destilación a 70 grados Celsius. Bueno, ¿qué se separa? Aquí dice que se separan los líquidos solubles, o sea, líquidos que estén disueltos, que estén homogéneos, ¿sí? Y dice que difieren en su punto de ebullición inferior a 70 grados Celsius. Bueno, aquí de pronto ya queda un poco más difícil, pero no, es súper sencillo. Fíjense, se separan los líquidos, ya, eso bien. Dice que difieren en su punto de ebullición. Que difieren significa que tienen punto de ebullición diferente. Eso es lo que significa difieren en su punto de ebullición. O sea que tienen puntos de ebullición diferentes. Si tuviesen el mismo punto de ebullición, no se puede aplicar esto. Tienen que tener puntos de ebullición diferentes para poder hacer la destilación. ¿Ok? Y dice que tiene que ser inferior a 70 grados Celsius. Bien. Entonces, fíjense las condiciones que me dan. Que sea líquido, que tengan diferentes puntos de ebullición y que ese punto de ebullición sea inferior a 70 grados Celsius. Bien. Entonces, ¿qué es la destilación? La destilación es poner a hervir, tal cual. Poner a hervir la sustancia. Vamos a dibujarla aquí. Sí, para que quede más claro. Sí. Entonces, paso 2. Paso 2 es destilación. Ya vimos la filtración, ahora la destilación. La destilación. La destilación es poner a hervir, tal cual. Ustedes colocan el recipiente en la estufa, tal cual, y le ponen el mechero, la llama, el fuego. ¿Sí? Entonces, por ese fuego, por ese calor que va absorbiendo, va a llegar al punto de ebullición. Entonces, vamos a dibujarle aquí la sustancia. Bien. Entonces, por ejemplo, el agua. Ejemplo, ejemplo, el agua, H2O. El agua, ustedes saben, normalmente, bueno, a condiciones normales, el agua hierve o tiene punto de ebullición de 100 grados, ¿sí? Punto de ebullición 100 grados Celsius. Entonces, si yo coloco ese mechero, ese fogón a 100 grados Celsius, el agua va a hervir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es su punto de ebullición. ¿Sí? Ebullición quiere decir que eh, el agua hierve. Bueno, la sustancia hierve. Entonces, como el punto de ebullición es 100, entonces cuando la temperatura sea 100 grados, el agua va a hervir. O sea, que va a pasar de estado líquido a gaseoso. Eso es hervir. Bueno, ebullición. Sebas, tú disculpa, lo que pasa es que no entendí ese punto, o sea, no sé. Quiero entender. Sí, ¿desde dónde? Sí, por favor. Para saber desde dónde te explico. Desde que comenzó, tú disculpa. Bueno, bueno.
bueno, concentrada, dice, la destilación es hervir, hervir la sustancia. Eso es la destilación, poner a hervir la sustancia. Bien, claro. Eso es la destilación, poner a hervir. Cuando una sustancia hierve, pasa de estado, pasa de estado líquido a gaseoso. Sí, aquí otra forma para que te acuerdes. Hervir es de líquido a gaseoso. Sí, ese paso. De líquido a gas. Bueno, gaseoso. Sí. El estado se llama gaseoso, no gas. Gaseoso. Eso es lo que es destilar. Poner a hervir. Que es lo mismo que pasar de líquido a gaseoso. ¿Entendieron eso? Sí, eso sí. Bien. Listo. Entonces, aquí yo te estoy colocando el ejemplo del agua. Vamos a hervir agua. Vamos a destilar agua. Eso es lo que estoy dibujando aquí. Un ejemplo de cómo sería con el agua. Entonces, si yo quiero destilar el agua, la pongo a hervir. Entonces, para poner a hervir, uno la coloca en el mechero, en la estufa, en el fogón de leña, ¿sí? En la estufa eléctrica, para que aumente la temperatura, para que llegue al punto de ebullición. El punto de ebullición del agua, generalmente a condiciones estándares, es 100 grados. O sea, que cuando llega a los 100 grados Celsius, el agua hierve. ¿Entendiste hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? La chica que me preguntó, ok, creo que es Valentina. Bueno, bueno, eso es hervir, destilar. Destilar es lo mismo, es lo mismo. Sí, listo. Pregunta, Sí, dime. ¿la destilación es para sustancias homogéneas? Así es, claro. Es para Ah, vale, sustancias gracias. homogéneas. Entonces, bueno, cuando se hierve, se pasa de líquido a gas. O sea que lo que estaba líquido se va a convertir en burbujas. O sea, gas. Eso es la destilación. Bien. Sí, todo claro. Eso es la destilación. Ahora sí vamos a la pregunta. Sí, esto es para sí, los que de pronto no lo sabían. La destilación es hervir, nada más. Entonces, ahora sí vamos al paso 2, a lo que nos dice la pregunta. Se dice que se hace una destilación, o sea que se pone a hervir, pero a 70 grados Celsius. Sí, esa es la condición. Se va a hervir, pero a 70 grados Celsius. Entonces, se separan los líquidos solubles. O sea, sí, lo que comentaba la compañera, que si son sustancias homogéneas, sí, así es. Cuando tengo sustancias ya disueltas, o sea que no tengo nada sólido, ahí se aplica la destilación, porque recuerden, cuando hay un sólido, yo no puedo filtrar, entonces me toca hacer otra cosa. En este caso, la destilación, que sirve para separar los líquidos que están disueltos, o sea que están homogéneos. Y se los voy a escribir. Están homogéneos. Sí, entonces que forman sustancias homogéneas, esos líquidos. Bien. Entonces, pero luego dice que difieren, o sea que son diferentes en su punto de ebullición. Si tienen igual punto de ebullición, no me sirve. Tienen que tener diferentes puntos de ebullición. Y también, fíjense, ese punto de ebullición debe ser inferior a 70 grados Celsius. Bien. Entonces, vamos a mirar. Ahora sí vamos a responder. Vamos a buscar los líquidos, porque dice que se separan los líquidos. Entonces, aquí los que son líquidos son estos, ¿verdad? El W, el X y el R. Los tres son líquidos. Pero
yo debo escoger el que tenga punto de ebullición inferior a 70, porque eso es lo que me dice la pregunta, que sea inferior a 70 grados Celsius. Esa es la otra condición. Entonces, el único que es inferior a 70 grados Celsius es el W. El resto, fíjense que son mayores que 70 en el punto de ebullición. Entonces, ese es el que se separa, tal cual, porque es el que cumple con lo que me dice el paso. Fíjense que aunque ustedes no supieran lo que les expliqué antes de qué es la destilación, leyendo sale súper fácil. Entonces, aquí se separa el W, tal cual. Díganme si lo entendieron, si quedó todo claro hasta ahí. Sí, señor, todo claro. Sí, con el Perfecto, paso 2. excelente. Bueno, fíjense que es bastante fácil, pero deben estar muy, pero que muy concentrados, porque si no, es fácil perderse, porque estoy hablando en todo momento. Perfecto. Bien, bien, sigamos. Ahora vamos al paso 3. Fíjense que también se hace una destilación. O sea que vuelven a hervir. Vuelven a hervir la sustancia. Entonces vuelven a hacer una destilación. Destilación así, pero ahora a 100 grados. Antes era 70, pero ahora es a 100 grados. Entonces, fíjense lo que dice. Se separan los líquidos solubles. ¿Sí? Se separan los líquidos que difieren en su punto de ebullición. O sea que tienen puntos de ebullición diferentes. Si son iguales, no se me van a separar. Tienen que ser diferentes en el punto de ebullición. Y luego se extraen los líquidos con el punto de ebullición inferior a 100 grados Celsius. Y ya. Entonces busquemos que sean líquidos. Bueno, ya nos quedan los dos últimos, ¿verdad? Nos queda el X y el R. Y el R. Porque los dos son líquidos. Y los dos son los que me hacen falta, porque ya el W ya lo separé en el paso 2. Entonces, de los dos, tengo que escoger el que tenga punto de ebullición inferior a 100. Y aquí, pues, el que tiene punto de ebullición menor que 100 es el X. Tal cual. ¿Sí? Entonces, fíjense que el X es el que me cumple con las condiciones del paso 3. Que sea líquido y que tenga punto de ebullición menor que 100. O sea, inferior que 100. Entonces aquí se me va el X. Y ya, eso es todo, chicos. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a responder. Bueno, fíjense lo que dice la A. La A dice, el paso 1 se separa el V por filtración, eso es cierto. En el 2 se separa el W por destilación. Y en el paso 3 por destilación se separa el componente X del R. ¿Sí? Tal cual. Eso es lo que habíamos dicho. ¿Sí? V, W y X. Ya. Eso es todo. Ok. Entonces, parecía difícil, ¿verdad? Pero en realidad no era para tanto. Obviamente, ahora les voy a explicar algunas cositas. Ya el resto no cumple, porque fíjense lo que dice la B. En el paso 1 se separa el componente V, eso es correcto, pero luego dice que el paso 2, el componente R, ¿sí? Y eso es incorrecto. En el paso 2 se separa es el W, ya lo habíamos dicho. La C dice que en el paso 1 se separa el componente R, y no. De hecho, ese ni siquiera se toca. Y la D dice que en el primero se separa el componente R, entonces también está mal. ¿Ya? Porque el primero es el W,
el V, luego el W y luego el X. Bien. Entonces, los que quieren copiar esto, no se preocupen, yo les mando todo esto. ¿Sí? Esto se pasa a PDF y yo se los mando. Pero bueno, si quieren, adelante. Mientras tanto, mientras que copian, fíjense lo siguiente, lo que hice. ¿No notan algo extraño? Fíjense lo que hice. Lo que hice fue, primero dibujar. Sí, esa fue la primera estrategia, ir dibujando para saber cómo sería la filtración en la vida real, cómo se ve eso. La segunda estrategia es resaltar. ¿Sí? Fíjense que lo que era con el paso 1 lo puse en verde, lo que era con el paso 2 lo puse amarillo, ¿sí? Lo que era con el paso 3 lo puse azulito. Todo eso ayuda, chicos. Obviamente, ahí me decían que era un artista, pero no, en el día de la prueba de ITFES no se van a poner a hacer dibujos, a tirárselas de Picasso. ¿Sí? El día del ITFES van a hacer cualquier esquemita, cualquier cosita que les ayude a entender. Sí, no a concursar por el que haga todo más bonito. Bien, entonces, una vez me preguntaron, Seba, ¿será que el día del ITFES me puedo llevar 2 marcadores para resaltar cosas? Bueno, lo que yo les digo es que no se lleven 2, sino todos los que quieran, ¿sí? Para que puedan hacer este tipo de cosas, para que puedan hacer relaciones, para que puedan subrayar, resaltar las cosas importantes, porque todo eso le ayuda a uno a entender y a ahorrarse tiempo, ¿sí? Para diferenciar mejor las cosas. Entonces, sí, en el INFES dejan todo eso. Lo que no dejan es celulares, calculadoras y eso. Sí, ustedes hasta se pueden llevar una cartuchera y ahí pueden llevar sus marcadores, sus plumones, lo que quieran. Sí, los cuadernillos se pueden rayar, esos de ustedes. Bien. Dulces para poder pensar, sí, también comida. Bueno, listo. Obviamente, tampoco se van a llevar todo el kit de Faber-Castell porque eso les va a estorbar, pero bueno, todo eso, si les ayuda, háganlo. Todo lo que sea una ventaja, aprovechenlo. Este año no permiten alimentos. Ah, bueno, eso sí no lo sabía. Bueno, de pronto un chiclecito. Algo. Listo, bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Al cuadernillo no nos quedamos, no. Claro que no. El cuadernillo ellos lo revisan. Si ustedes no hacen ningún dibujo, si ustedes no resaltaron y sacaron, por ejemplo, 500, eso el ICFES lo va a mirar raro porque dicen, ah, pero este man sacó 500, esta chica sacó 500 y ni siquiera hizo un esquema, ni siquiera rayó nada. Entonces, es más conveniente, es incluso conveniente rayarlo. Bien, listo, sigamos. Bueno, entonces, tengan en cuenta esas 2 estrategias. Para química, física, dibujar es lo mejor, algo que nos puede sacar de muchos apuros. Bien, sigamos. Esta pregunta era de métodos de separación de mezcla, entonces voy a buscar una pregunta que tenga que ver con eso para no ver tantos temas en una sola clase. Porque recuerden que el viernes les voy a evaluar esto. Bueno, no evaluar, a hacerles un simulacro. ¿Bien? Si lo pierden, pues no hay problema. Y también les voy a dar un poco de química orgánica, que yo sé que muchos, sí, tienen problemas con eso. Entonces, luego lo miramos. Eso también se los voy a enseñar hoy. Bueno, vamos a ver. Aquí yo vi otra. Bueno, esta. Sí, muy bien. Vamos a ver lo que dice. Dice la pregunta, un estudiante quiere clasificar 2 sustancias de acuerdo al tipo de mezcla que son. Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes,
pero las mezclas heterogéneas no lo son. Tal cual, como les había dicho, las homogéneas son uniformes. Uniformes quiere decir que son, o sea que no se diferencian los componentes, que es como todo de un solo color, así como la Coca-Cola, ¿bien? Como la gaseosa. La gaseosa tiene azúcar, tiene conservantes, tiene químicos, tiene más ingredientes, pero uno no los ve, ¿sí? Uno no los ve a simple vista, porque todo eso está disuelto, todo eso está homogéneo, todo eso está unificado. Eso es lo que significa una mezcla homogénea. Eso, entonces, bueno. Y las heterogéneas es lo contrario, ¿sí? Las que sí se pueden diferenciar sus componentes como una ensalada. ¿Sí? Vamos a buscarla aquí. Bien. Una ensalada. Para que lo vean mejor. ¿Sí? Entonces, fíjense, en una ensalada yo puedo ver, mira, aquí hay tomate, aquí hay lechuga, aquí hay zanahoria, por acá hay, yo qué sé, tomate. Lo puedo diferenciar a simple vista. ¿Sí? Eso es lo que significa una mezcla heterogénea. Ah, bueno, ya, a ver, para que lo vean. Bueno, ahí deberían verlo. Entonces, sí, esto es una mezcla heterogénea. Yo al ojo, a simple vista, lo puedo diferenciar. Puedo diferenciar que, miren, aquí hay aguacate, aquí hay un montón de cosas. Eso es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Pero si yo busco una Coca-Cola, sí, para que lo vean mejor, una Coca-Cola, fíjense, es todo del mismo color. ¿Sí? Todo del mismo color, es un líquido todo del mismo color. Yo no puedo diferenciar dónde está el azúcar, dónde está el químico, yo no sé cuáles son los ingredientes secretos. Yo no los puedo ver a simple vista. Entonces, eso está homogéneo, esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, hay algunos le dio hambre, a otros no. Bien, pero esa es la diferencia. Si yo veo a simple vista, si yo veo al ojo varios componentes, eso es heterogéneo. Si lo miro así, tal cual, al ojo, a simple vista. Si yo veo todo de un mismo color, es homogéneo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a responder. Los estudiantes, la estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. Bueno, ese es el proceso. Yo no lo voy a leer ahora. Sí, acuérdense siempre de eso. Mucha gente perdió tiempo en el torneo por eso. ¿Sí? Pero, de nuevo, no lo lean ahora, porque solamente van a perder el tiempo, ni siquiera saben qué es lo que tienen que buscar. Entonces, es mejor saber la pregunta para que ya sepan qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que analizar. Listo. Dice la pregunta. Teniendo en cuenta lo observado al separar las sustancias, ¿qué tipo de mezclas son las sustancias 1 y 2? ¿Qué tipo de mezclas? O sea, si son homogéneas o heterogéneas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sin leer esto ya se resuelve, pero igual leámoslo. Dice entonces, ahora sí vamos a leer la tabla. Dice, la sustancia 1 es un líquido en una sola fase. Una sola fase que al calentarlo hasta evaporar por completo, el líquido queda un sólido blanco en el fondo. Bueno, entonces miren la imagen. En la imagen se está como calentando, tienen un mechero. Y cuando eso se evapora, cuando se evapora por completo, queda un sólido. ¿Sí? O sea que habían dos sustancias en ese recipiente. Estaba el líquido, pero el líquido se evaporó, o sea, pasó a gas. ¿Sí? Se evaporó y quedó algo sólido. Pero, pero fíjense aquí, ustedes a simple vista, ¿cuántos elementos pueden ver? Aquí solamente se ve un líquido ahí negro.
El sólido ese no se alcanza a ver. A simple vista, se ve cuando ya yo hago la separación, cuando hago la evaporación. Pero a simple vista, solamente veo una sola cosa, ¿sí? Entonces esto es homogéneo, ¿sí? Entonces la sustancia uno es homogénea. ¿Por qué? Porque solamente hay a simple vista un solo componente, así al ojo, tal cual como les decía, ¿sí? O sea, Entonces, no son visibles. O sea, sí ujú, están, por decirlo, combinadas, pero a simple vista, así. exacto, a simple vista, al ojo, al ojo. Entonces, aquí, Sí, es que obviamente, al yo me ojo confundo con... solamente, sí, al ojo solamente se diferencia un solo color, ¿sí? Un solo color, una sola sustancia, ¿sí? Entonces, esto es homogéneo. Nos damos cuenta que hay un sólido, pero ya eso es cuando uno hace la separación, cuando ya uno hace el método para separarlos. Pero a simple vista, no, yo no puedo ver más nada, solamente el líquido ese negro, ese grisecito. Bueno, ahí dicen que repita lo que es heterogénea bien. Bueno, ahora lo revisamos. Dice la sustancia 2. La sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases. Bueno, entonces fíjense, a simple vista, ¿cuántos colores veo? ¿Cuántas sustancias veo? Miren, aquí hay una sustancia negra y abajo hay una blanca. Y cuando yo la separo, me queda la negra de un lado y la sustancia blanca del otro. Pero a simple vista, así al ojo, tal cual como le estoy diciendo, hay dos sustancias, ¿sí? Fíjense, ahí está la negrita y está la blanca. La que dice fase uno y fase 2. Ahora les digo qué fase. Bien. Entonces, pero a simple vista, eso se ve que es heterogéneo. Heterogénea. Una mezcla heterogénea. Una mezcla heterogénea es cuando a simple vista se ve más de un componente, más de una sustancia o más de un color, ¿sí? Eso es una sustancia heterogénea para la chica que preguntaba. Bien. Entonces, Pero si la tengo su- una pregunta, dale, dime. profesor, qué pena. Digamos, en la fase 1 tiene la sustancia y en la otra también tiene la otra sustancia o las dos están ahí entre las dos sustancias. Bueno, eh, ¿qué significa fase? Una fase es un color, ¿sí? Eso es una fase, ¿sí? Un color. Entonces, cuando ustedes le digan que tiene una sola fase, eso significa que hay un solo componente, un solo color, ¿sí? Eso es una sola fase. Entonces, aquí como tiene una sola fase, eso quiere decir que yo solamente puedo diferenciar una sustancia, ¿sí? Las fases tiene que ver es con lo que yo diferencio a simple vista, ¿sí? Entonces, si tiene una fase, significa que solamente puedo diferenciar ese único componente. Si tiene dos fases, es porque puedo diferenciar a simple vista dos componentes, como aquí. La fase 1, ¿cuál vendría siendo? La fase 1 es la negra, la sustancia esa negrita, y la fase 2 es la blanca. Eso es lo que significa fase, la sustancia que yo puedo separar al ojo, a simple vista. Bien, entonces, eso es lo que significa fase. Entonces, cuando ustedes vean más de una sola fase, eso quiere decir que es heterogénea, ¿sí? Si ustedes solamente ven una fase, o sea, si solamente ven un color, ¿qué lo voy a anotar? Fase es lo mismo que color. La Coca-Cola, ¿cuántos colores tiene? Tiene uno. Entonces, tiene una sola fase. Aquí en esta otra, en la sustancia 2, fíjense que se ve un color negrito y uno blanco. Entonces, tiene dos fases. Y si tiene dos fases, entonces
Ahí están los dos colores. Entonces es heterogéneo. Bien, entonces eso es todo. La primera es homogénea y la segunda es heterogénea. Entonces aquí está. La dice que ambas sustancias son homogéneas. No, ambas no son homogéneas. Ambas tampoco son heterogéneas. Dice la C, la sustancia 1 es homogénea y la 2 es heterogénea, ¿sí? Tal cual como lo habíamos dicho. Entonces, la D pues ya se me descarta también, porque dice que la 2 es homogénea. Bueno, necesito que me digan si esto quedó claro para seguir. Sí, profe. Me Perfecto, quedó claro. excelente. Claro que- Bien, bueno, entonces, si de pronto se sienten débiles en esto, lo repasan y lo practicamos el viernes que es el torneo otra vez. Entonces, de nuevo, va a haber otro ganador y el ganador se gana el segundo mes gratis de este Predict Fest. Entonces, ya tendría asegurado el de julio. Listo, perfecto. Ya en esta ya no hay más de separación de mezclas, pero bueno, sí, vamos a hacer esta un momentico. A ver qué tal les va. Dice la 140. Un estudiante quiere determinar el tiempo que dura una pastilla efervescente en dejar de producir burbujas cuando se introduce en un vaso con agua a diferentes temperaturas. Él construye la siguiente tabla de datos. Bueno, ahí está la tabla. ¿Cuál de los siguientes instrumentos necesita el estudiante para medir el tiempo? Medir el tiempo en el que ya no aparecen burbujas. ¿Cuál marcarían ustedes? Bueno, entonces acuérdense que en el torneo pasado también mucha gente se equivocó en una pregunta así, la de el delfín, el pulpo. Entonces, eso es lectura, entonces. Claro, así es el ITFES, sí, algunos tal vez dicen, no, pero qué pregunta tan tonta. Es porque es así, ¿sí? El ITFES es fácil que parece engañoso, pero si ustedes leen bien, no se que van a dejar engañar. Entonces, claro, para medir el tiempo uno usa un cronómetro, ¿sí? Eso ahí no hay ninguna duda, pero aún así hay gente que se equivoca, no porque no sepa, sino por la presión, por los nervios, sí, ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que no se vayan a perder el día del viernes Por leer para que practiquen. Sí, por mal leer es también. que, bien, sí, algunos la ven tan fácil que parece que no es, pero así es el ITFES. Bien, entonces, por eso aprovecho para recordarles que toca saber utilizar el tiempo, como les dije. Si yo me hubiese puesto a leer todo esto, a leer la tabla, a analizarla, al final me hubiese encontrado que fue una pérdida de tiempo, porque para medir el tiempo se necesita el cronómetro. Para eso yo no necesito leer todo eso. Bien, entonces, por eso es que es importante que apliquen estas estrategias del tiempo. Porque si ustedes pueden saber mucho, pero si se demoran una hora respondiendo, van a desaprovechar estas preguntas que son un regalo del ICFES. ¿Sí? Entonces, bueno, para Profe, recordarles eso. yo no me acuerdo yo no ¿Cómo me así? acuerdo ese elemento, la probeta, yo no me acuerdo bien ese elemento. Entonces, donde uno separa las sustancias Ajá. o no. Em, ¿Sí ¿Cómo esa? así? No, no te entiendo. ¿Cómo así? La probeta. Ah, la probeta. No, ¿qué es No. la probeta? La probeta es donde uno Es separa. como un vasito, ¿no? Ah, no, no, no. Una probeta no es para separar. Una probeta Depende, es para No me medir el acuerdo. básicamente volumen. se usa ¿Sí? Para medir el volumen. La ¿Puedes probeta mostrar una imagen, porfa? es un vasito, algo como esto. Sí, como decía la compañera, el vasito. Sí, y tiene. Ah, no. Sí, eso lo llena uno del líquido y se mide el volumen. Sí, eso es una probeta. Un vasito. Sí.
Entonces, eso sirve para medir el volumen. Estoy de acuerdo. Bien, entonces sí, eso también nos sirve para aprender algo nuevo. Sí, eso es una probeta. Bien, eso es para medir volumen. El termómetro es para medir temperatura, la balanza es para medir masa, la probeta es para medir volumen. ¿Sí? O sea, si me dicen cantidad de agua, eso es volumen, ahí sí se necesita la probeta. Bueno, entonces, como les conté, el primer tema entonces fue separación de mezcla, sí, para que lo estudien para el domingo, para el viernes, que les voy a preguntar eso. El segundo tema de hoy va a ser química orgánica. Sí, que yo sé que muchos de ustedes le tienen miedo porque eso se da en 11. Pero, sí, es nada más allá de... Sí, es súper fácil si uno sabe leer. Bueno, miremos esta pregunta de química orgánica. Cuando ustedes vean el poco de carbonos, el poco de Cs, el poco de Hs, eso es química orgánica. Cuando vean esas cadenas largas de puro carbono, de puro hidrógeno, eso es química orgánica. Bueno, entonces dice la pregunta. La acidez de un alcohol está relacionado con su estructura. O sea que dependiendo de la estructura, va a ser un alcohol más o menos ácido. Entonces, la tabla 1 muestra la estructura de los alcoholes ordenados de mayor a menor acidez. ¿Sí? Eso quiere decir que el de arriba es el más ácido y el de abajo es el menos ácido. Bien. La tabla 2 presenta la estructura de algunos alcoholes. O sea, aquí hay unos ejemplos de alcoholes. 3-hexanol, etanol. Bueno, yo no voy a leer eso ahora. Recuerden, apliquen esa estrategia. Bien. Bueno, los que no han visto química orgánica aún, pues tampoco se necesita verlo. Solamente se necesita leer bien. Bueno, entonces, eso es lo que dice. Yo no voy a leer eso ahora, sino cuando ya sepa la pregunta. Ahora dice, de acuerdo con lo anterior, el alcohol que presenta menor acidez, el que tiene menor acidez es el, bueno, ¿cuál de esos tiene menor acidez? Bueno, toca ver cuál es el de menor acidez. ¿Cuál es la estructura de menor acidez? Entonces, eso me lo da la tabla 1, ¿sí? Que dice estructura general. O sea que, por ejemplo, el primario es el más ácido, porque dice que aumenta la acidez de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que el de arriba es el más ácido y el de abajo es el menos ácido. Y cada uno tiene su estructura general. A nosotros nos están preguntando es por el menos ácido. Entonces vamos a escoger es el terciario, porque el terciario es el que está abajo. ¿Sí? Porque dice que están ordenados de mayor a menor. O sea que el que está abajo es el de menor acidez. ¿Ok? Entonces, ese alcohol terciario tiene esa estructura. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 Cs, o sea, 4 carbonos. La C significa carbono. Y tiene un OH. ¿Ok? Esa es como la estructura. Todo lo que tenga esa estructura es un alcohol terciario. O sea, el menos ácido. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de un alcohol terciario? Que tenga 4 carbonos y el OH. Y el OH. Entonces, vamos a buscar eso. ¿Sí? Vamos a buscar eso. Tal cual. Bien. Vamos a buscar cuál de estos alcoholes, cuál de estas estructuras cumple con esa condición. Miremos el primero, el que dice hexanol. ¿Tiene cuántos carbonos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el OH.
Entonces, esto no cumple, ¿sí? No cumple con la condición porque yo necesito 4 y el OH. En química orgánica, si yo quito un carbono, si yo sumo un carbono, eso ya me cambia todo, ¿sí? En química orgánica sí toca ser muy cuidadosos con las estructuras. Si a una estructura yo le cambio de orden, si le quito algo, si le pongo algo, ya eso me cambia, ya eso es otra cosa, ya eso es otra estructura, otra molécula. Entonces, si a mí me están pidiendo 4 carbonos, tengo que buscar 4. No me sirva en 2, ni 3, ni 5. Bien, entonces miremos el siguiente, porque ya sabemos que el primero no cumple. El etanol, fíjense que tiene dos carbonos y el OH. Sí, oxígeno e hidrógeno. Aquí están separados, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso quiere decir que tampoco me sirve. Porque yo estoy buscando son 4, porque esa es la estructura que me están dando de los terciarios. 4 carbonos, o sea, 4 Cs y un OH. Entonces, ese que está ahí de segundo tampoco me sirve. Veamos el siguiente. Hay 1, 2, 3, 4 Cs y el OH. Eso quiere decir que esta sí me cumple, ¿sí? Esta sí me cumple. 4 carbonos y el OH. Tal cual. Esa es. El 2-metil 2-propanol. Fíjense, aunque yo no sepa qué es esto, no me importa. Lo único que tenía que hacer era leer bien, relacionar bien las dos tablas, ¿sí? Entonces, Una pregunta, ¿y los H3 los hidrógenos que no, eso son no nos como, importa. Sí, no eso es para intervienen? rellenar. Sí, eso es para rellenar. La verdad Sí, los hidrógenos son para que sí rellenar. me da un... Profe, la verdad es que no lo entendí, o sea, me embolato en contar que los carbonos, los hidrógenos. Ok, bueno, repito de nuevo. Nos están pidiendo cuál es el ácido de menor acidez, ¿sí? Menor acidez, eso lo dice la pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es el de menor acidez? Es el terciario, ¿sí? Aquí está, el terciario. ¿Por qué? Porque esta tablita está ordenada de mayor a menor acidez, ¿sí? De menor a mayor acidez, ¿sí? Eso quiere decir que el que está debajo del todo es el menos ácido, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura? O sea, ¿cuál es la característica? ¿Cómo yo diferencio los terciarios? Los terciarios se diferencian es por su estructura general, ¿bien? O sea, por cómo están las moléculas, cuántas moléculas tiene y así. La estructura es eso. Entonces, fíjate que la estructura tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Por qué? Porque esa es la estructura, y eso yo no me lo estoy inventando, eso me lo da la tabla. La estructura de los terciarios, que son los menos ácidos, aquí, menor acidez, menor acidez, los que tienen menor acidez son estos, porque van de arriba hacia abajo, o sea, arriba están los más ácidos y abajo está el menos ácido. Entonces, a mí me sirve es el menos ácido, porque eso es lo que me dice la pregunta, ¿sí? Ahí está resaltado, menor acidez. Y los que son de menor acidez, que son los terciarios, tienen 4 carbonos, cuéntalas. Ahí te las coloqué en azul. Cuéntalas, 1, 2, 3, 4 y tiene el OH. El OH es esa partecita verde que tiene un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. ¿Entendiste hasta ahí? Sí, solamente tienes que ver que tengan la misma estructura, pero igual
Eh, bueno, es que tampoco hace falta ver química orgánica, solamente tocaba leer bien, ¿sí? Relacionar las dos tablas. Como me están pidiendo el menos ácido, yo voy a mirar cuál es la estructura de los menos ácidos. Los menos ácidos tienen 4 carbonos, cuéntenlos, ahí se los coloqué en azul. Esa es la característica, esa es como la forma en que se diferencian de los demás. Fíjense que los otros tienen diferente número de carbonos. El secundario tiene 3, el primario tiene 2, pero el terciario tiene 4. Bien, entonces, por eso es que son 4 carbonos. Entonces yo voy a buscar cuál de estos tiene 4 carbonos. El único que tiene 4 carbonos es el 2-metil-2-propanol, el que está de tercero. Bueno, dicen como tal, no creo que el IFES pregunte si es química orgánica o inervancia, pero en química orgánica se caracterizan cadenas carbonatadas, principalmente compuestos. Sí, bien. Entonces, el IFES sí pregunta química orgánica. Bien. Entonces, eso es lo que pasa. Si no me entendiste tampoco con esta segunda repetición, el sábado lo repasamos. ¿Sí? El sábado lo repasamos y... Profe, me quedó, bueno, a listo. mí me quedó claro. Perfecto. Bien, pero igual, O de sea, era pronto, como cualquier... de observar bien, o sea, lo más embolatado sería, o sea, cómo hacer, cómo buscar la respuesta, por ejemplo, o sea, yo no sabía que teníamos que buscar en la tabla, en la segunda tabla que muestra ahí de la estructura, o si habían cuántos carbonos y cuántos, Claro, pues y no, eso. el que se parezca. Fíjense que aquí hay 4 carbonos, entonces yo voy a buscar uno que se parezca. Entonces, si es parecido, pues esa es. El primero, fíjense que no se parece en nada, porque fíjense, tiene muchos átomos de carbono. ¿Sí? Sí, solamente toca buscar el que se parezca a este. Entonces, el segundo no se parece porque tiene 2 carbonos. Ya las H son para rellenar. ¿Sí? Entonces, aquí se los voy a anotar para que se acuerden. Los H, o sea, los hidrógenos son para rellenar. Son para rellenar. Por eso es que en la primera tabla, en la tabla 1 no hay hidrógenos, ¿verdad? Sí, porque lo que nos importan son los carbonos y que tengan lo H. Bien, entonces es por eso. Obviamente, yo voy a seguir trayéndoles preguntas de química orgánica porque sí, yo sé que es importante y que muchos de ustedes no lo han dado. Entonces aquí ya lo van dando y si no lo ven en el colegio, ya tienen con qué defenderse porque ya lo ven acá conmigo. Les repito, los sábados hacemos repetición. No vamos a dar nada nuevo, ningún tema nuevo, solamente repetir para los que de pronto no les quedó tan claro. Entonces, listo. Entonces vamos a repetir el tema del principio que fue separación de mezclas y química orgánica. Bueno, sí, los que lo necesiten. Si hubiese sido de mayor acidez, pues no escogemos el terciario, sino el primario, ¿sí? Porque arriba está el más ácido. Y el más ácido tiene 2 carbonos En y este el caso OH. sería el etanol, ¿no? Entonces sería el etanol tal cual. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que es, aunque yo no tenga un máster en química, aunque ustedes de pronto no hayan dado química orgánica, es súper sencillo porque solamente toca relacionar. Obviamente, sí, también se necesita práctica, pero eso es por eso que están aquí, para practicar ese tipo de cosas. Pero el etanol tiene eh, 5 hidrógenos y pues el No primario importa, ¿no? solo Como te tiene 3. dije, las H son solamente para rellenar. ¿Sí? Entonces, ahí se los Ah, colocaron, ok, pero ok. sí, la característica importante son los carbonos. ¿Sí? Los hidrógenos son para rellenar. Perfecto, sí. Entonces, fíjense en los carbonos y ya con eso les da la respuesta.
Bueno, ya el tiempo que falta, vamos a usarlo para inglés. Vamos a darlo hasta aquí. ¿Sí? Avanzamos bastante, diría yo, o sea, en este tema. Aprendimos cosas de estos temas y obviamente ya luego vamos a seguir haciendo otros. Y en el torneo vamos a ver más preguntas de esto. Entonces, así vamos a ir avanzando. Listo, vamos a ver la partecita de inglés. Esto de nuevo, yo se los voy a mandar. Yo les voy a mandar todo esto para que lo repasen, para que de pronto si quieren adelantarse, ¿sí? Ya pues lo hagan, ¿ok? Entonces, todo esto yo se los voy a mandar, no se preocupen y sí, para que solamente estén pendientes a prestarme atención y no a escribir cosas. Eso de pronto también puede hacer que se pierdan. Bien, me quedé atrasada, ¿cómo así? Bueno, sí, yo te paso esto y también les paso la grabación hoy mismo. Listo, vamos a ver la partecita de inglés. Vayan preparando el Kahoot. Bien, para ver qué tal les va hoy. Hoy vamos a ver una parte un poco más difícil. Sí, porque toda la vida no vamos a estar haciendo eso de los cartelitos que son súper sencillos, ¿verdad? Ya toca ir subiendo de nivel. Pero obviamente ya luego, Disculpe, si les va muy mal, volvemos a los Sebastián, carteles. Dígame. usted cómo maneja la parte de inglés como evaluación con el Kahoot o Sí, cómo lo justo maneja? ahora vamos a dar inglés con Kahoot. Sí. ¿Por qué? Esto es Mm, de práctica. Sí. because I speak in English too. Perfect. Yes. Bueno, los que I saben love the inglés, English. bien, los que saben inglés, pues les va bien. Pero acuérdense de otra cosa. Kahoot también nos sirve más que todo es por el tiempo. Obviamente, tú puedes saber mucho inglés, pero ¿de qué te sirve hablar inglés si te vas a demorar una hora respondiendo un texto? Entonces, aquí con Kahoot sienten la presión del tiempo. Bien, entonces, es por eso que lo hago de esta forma. Porque ustedes necesitan eso, responder rápido. Bueno, esta vez no van a haber carteles, van a ver algo un poquito más difícil. Si les va mal, volvemos con los carteles. Bien, entonces denme un minutico y, y les muestro. Sí, que a veces demora cargando. Listo, vayan preparándose. Porque la de hoy va a estar complicada. No van a ser cartelitos como las anteriores. Sí, hoy va a ser de ¿Usted completar no, texto. usted no envía el código? Sí, ya estoy buscando la prueba. Sí, denme 5 minuticos, que eso a veces no quiere cargar Kahoot. Pero bueno, un poquito de paciencia. Listo, vayan descansando, porque obviamente, escuchándome a mí hablar una hora sin parar, eso cansa. Entonces vayan descansando, tómense este tiempito para descansar, mientras que les busco la prueba. Bueno, los que son nuevos, no se preocupen, ya van a ir tomando el ritmo. Si es como la primera, estamos jodidos. Bueno, vamos a ver qué tal les va. Bueno, sí, los nuevos ya se van a ir familiarizando con esto. A ver. mm, Listo, espérenme chicos, espérenme que esto está súper lento hoy. Pero no es el internet, es la página de Kahoot como tal. Siempre está bastante lento. Y como lo usan mucho, a veces colapsa.
Ya casi, espérenme. Vayan preparándose, porque la de hoy va a estar bastante densa. Va a estar bastante heavy. Bueno, sí, los que sean nuevos, no se preocupen. Esto lo hacemos casi todos los días, entonces ya se van a ir familiarizando con eso. Busquen solamente Kahoot en internet y ya. No es necesario tener aplicación. Bueno, y espérenme. Sí, sí, es que no ha cargado todavía. Bien, espérenme ahí y en cuando esté les comparto ese pin. Listo, vayan preparándose. Insertar música de suspenso. Bueno, ya voy, ya voy. Listo, ya casi, ya. Por fin. No, súper lento hoy. Bien. Sí, para las demás clases intentaré ya tenerlo abierto. Está. No, pero el quizzes no me deja darle la retroalimentación inmediatamente. Eso si yo quisiera hacerles un simulacro para sus casas, ahí sí de pronto quizzes. Entonces, esa es la desventaja.
Aquí con Kahoot yo les voy explicando de una. Bien. Bueno, voy a colocarles un poquito más de tiempo porque yo sé mm, que 10 segundos es muy poco para ustedes. En este momento, ya luego cuando ya sean máster, ya les coloco más tiempo, menos tiempo. Ya cuando seamos más unos expertos en esto, ya les coloco de a 10 segundos. Pero por ahora, no. Listo. Ahora sí. Listo, listo, ya vamos. Bueno, ¿quién ganó los memes? Esa encuesta la vamos a hacer, se las voy a mandar porque hay como 20 memes nuevos, entonces no nos da tiempo de mirarlos todos en la clase. Les voy a mandar la encuesta y van a señalar el mejor. Sí, hay memes muy, pero que muy buenos, entonces vean la encuesta, por favor. Sí. Bueno, ya casi ya tengo esto aquí listo. Uy, no, súper lento estoy, pero bueno, esto no pasa, pero bueno, y disculpad los que hoy sí los hice esperar mucho. Bueno, denme un momentico. Ya casi. Listo. Ya les voy a mostrar para que vean el ping. Ahora sí, entren 5 minuticos para que entren. Bueno, sí, 3 minutos para empezar rápido y ya irnos contentos a la cama. Listo, listo, chicos, vayan entrando, vayan entrando. Esto va a ser bastante rápido y ya eso es lo último que vamos a hacer hoy. Bueno, ahí les agradezco la paciencia. Bueno, los que no puedan responder por Kahoot, van viendo las preguntas en mi pantalla. Listo, listo, vayan entrando, porfa, y empezamos en 2 minutos. Bueno, y esto también les sirve para el torneo, para que vayan entrenándose para el torneo, para el tiempo, para responder rápido. Listo, 2 minutos.
Sí, claro, yo la encuesta yo la edité para que solamente se pueda dar a una sola persona. Bien. Listo, hoy no hay impostor, pero bueno. A ver, ¿qué tal les va? Esposa de Tae. Ok. Listo, un minuto para que se unan y empezamos de inmediato. Código inválido, ok, revísalo bien. Revisa que lo estás colocando bien. Sí, o recarga así. Refresh. Actualiza la página. La pestaña. Ahí está Abduscan en la séptima fila. Ok. La Abduscan. A ver si gana hoy. Listo, 10 segundos y empezamos. Listo, empecemos. Prepárense. Esta es la parte 7, una de las más complicadas. Entonces, miren lo que dice y pongan la palabrita que hace falta. Listo, a ver cómo les va. Uy, parece que se quedaron sin tiempo. Bueno, uy, aquí la mayoría bien, pero recuerden, aquí el consejo, aquí no hay, en esta parte uno no puede buscar relaciones ni pistas como en los cartelitos, ¿sí? Que mucha gente decía, no, pero yo lo relaciono con una palabrita y ya con eso me da la respuesta. Aquí no. En esta que es de completar, no se puede, no tenemos esa ayuda, por eso es que es tan difícil. Bien. Para que aprendan a hacer esto, tienen que aprender a traducir lo más preciso posible. En este caso sería Adidas y Puma son, son son los más compañías de entrenamiento del mundo, con compañías deportivas, ¿ok? Pero ya sabemos que Adidas y Puma son sobre todo marcas de ropa deportiva, ¿bien? Entonces aquí sería Adidas y Pumas son juntas o están, bueno, aquí esta mon significa entre, entonces sería Adidas y Puma están entre las más reconocidas, claro, reconocidas, es lo que significa recognize, reconocidas compañías de entrenamiento en el mundo, así como compañías deportivas, ¿ok? Entonces, la única forma de que esta parte le salga bien, bueno, para mí la forma más fácil es tener mucho vocabulario. Entonces, todas las palabras que no conozcan, anótenlas, ¿sí? Bueno, y gracias a Us, claro, entre nosotros. Entre más se rodeen del inglés, por eso es que yo solamente escucho música en inglés, si se dan cuenta. Bien, al principio siempre les pongo música en inglés para de pronto a alguno les gusta y aprende inglés así. Bien, perfecto. La siguiente. Ya saben, todas las palabras que no conozcan, anótenlas y tradúzcanlas para que cuando se les repita en otro texto, ya se les haga más fácil responder. Listo. Listo. Ahí lean muy bien porque eh, se pueden confundir muy fácilmente.
Bueno. Uy, aquí la mayoría marcó la que no era. Bien. Anyone significa nadie. ¿Sí? Aquí estamos hablando, pues, de las compañías, recuerdan, de Adidas y Puma. Entonces sería, pero ninguna existiría. Bien. Esa es. Ninguna existiría. Anyone significa nadie. Entonces, si yo coloco nadie, sería, pero nadie existiría. Pero en la pregunta pasada me dijeron fue de Pumas y Adidas. Estamos hablando de las dos compañías. Y siempre tengan en cuenta la anterior porque esto es como un texto. Solamente en esta ocasión se los coloca así dividido. ¿Ok? Entonces, aquí sería none porque sería, pero ninguna existiría. Eso es lo que dice none. ¿Ok? Any, que era el azul, también significa ninguna. ¿Sí? También. Pero eh, any es cuando yo tengo una frase negativa. O sea, cuando ya yo digo no. Si antes viene un no, ahí se usa any. ¿Ok? Entonces, sería cuando ustedes dicen, yo no he visto la película. O yo no he visto ninguna película, mejor. Fíjense, estoy negando dos veces, no y ninguna. Entonces ahí cuando yo digo no, se usa any. Pero como aquí yo no tengo no, aquí no, en ningún momento dice not. Entonces va none. Bien. Obviamente, aquí está un poco más difícil sin ver el texto completo, pero sí, esto se podía resolver así. Siempre recuerden lo que decía la parte anterior. Sí, porque no hay de otra forma para hacerlo así con Kahoot. Pero bueno, igual voy a intentar hacerlo de otra forma para que sea más fácil. Pero por el momento intentémoslo así. Listo. Entonces ya saben, cualquier cosa tradúzcanla. Bueno, anótenla y luego la traducen. Any se usa después de una negación, como les había dicho. Cuando yo tengo una negación, antes ya se usa any. Pero en la pasada no había ninguna negación. Bien. Uy, bueno, aquí, sí, aquí era fácil confundirse. Mucha gente colocó rude, porque piensan que es rudo. ¿Sí? Entonces, aquí dice, sino por, sino por una rayita competición, competencia entre dos hermanos de Alemania. Entonces, aquí sería, rude no puede ser, porque rude significa maleducado o grosero. ¿Sí? Entonces, una competencia grosera, eso no tiene como que mucho sentido, ¿verdad? Entonces sería una brava competencia, así como cuando ustedes dicen, no, qué calor tan bravo. O sea, un calor muy fuerte, eso es lo que significa brave. ¿Sí? No bravo de enojado, sino brave de que es muy fuerte, muy grande. En este caso es una competencia muy fuerte, una competencia brava entre dos hermanos. Bien, bueno. Fíjense lo fácil que queda cuando uno sabe lo que dice. Por eso es que de aquí a agosto deben mejorar esa traducción lo más que puedan. Bien, ahí en la Duscan yo le dije que tenía que ganar hoy. Bueno, between es entre sí. Bueno, bueno, bitter y noisy, ahí pues busquen el traductor. Bien. Sí, pero eso, obviamente ahora no les va a dar tiempo de leer y traducir. Sí, eso ya les queda de tarea a ustedes. Bueno, bitter significa agrio y noisy significa ruidoso. Pero sí, anótenla y luego las traducen. Obviamente aquí no les va a dar tiempo porque tenemos que ver todas las demás preguntas. Bien, entonces.
aquí, fíjense, me están hablando de una fecha, pero de un año. Los años van con in, ¿sí? Porque on significa en, at también significa en, in también significa en, los tres significan lo mismo. El único que no tiene nada que ver es el for, ¿sí? El for viene siendo el que no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, em, aquí cuando ustedes le pongan años, eso va con in, ¿ok? In, acuérdense de eso, el in va con los años. O sea, 1900, en 2000, en 2008, todo eso va con in. El on va con meses, ¿sí? En febrero, ahí ya no usamos in, sino on, con los meses. Y el lat también significa lo mismo, pero el lat va es con las horas, ¿sí? Si le hubiesen colocado una hora, ahí sería con el lat. Si hubiese colocado un mes, sería con el long, pero como es un año, va con el in. Entonces ahí para que vayan mirando esa diferencia. Bien, perfecto. Ya saben, todo lo que no sepan, vayan, anótenlo y luego lo traducen. Listo. Perfecto, Adubsky. Listo, a ver cómo les van esta. Entonces, yo les había dicho desde el primer día, hay palabras que se traducen igual, pero se usan de forma diferente. Entonces, en inglés toca mejorar mucho la traducción y ya luego uno mejora la gramática, ¿sí? Así es como uno mejora, uno puede hacer estas partes con buena traducción y buena gramática. Bueno, aquí dice Adolf, Adi y Dasser, un fan deportivo, fan de los deportes, quien, rayita, horas trabajando en diseño de zapatos. ¿Sí? Aquí sería que pasó horas. Spent significa pasó horas. ¿Sí? Pasó horas trabajando en eso. Bien. Muchos escogieron la A que dice use. Sí, use es usar. Entonces diría, quien usó horas trabajando, pero eso en inglés con las horas no se usa es el spent, o sea, pasar horas. ¿Sí? Uno en inglés no dice cuántas horas usaste, uno dice cuántas horas gastaste, cuántas horas pasaste. Entonces, cuando tengan de tiempo, se usa es el spent. Bien, perfecto. Lo que yo, disculpe, Sí, lo que yo dime. aprendí de inglés, que todas las palabras son lo mismo en español. Por Bueno, ejemplo, es lo mismo. sí, claro, sí, hay palabras que traducen lo mismo, por ejemplo, waste es gastar, ¿sí? Usar uno también lo traduce como, sí, pero todo depende ya del uso de la gramática. ¿Cómo se aprende cuál es el uso de cada palabra? Practicando, haciendo esto todos los días, así como lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos esto todos los días y esa es la única forma de llegar a un buen nivel de aquí a agosto. Hacer esto todos los días. Y obviamente seguir mi recomendación de anotar y traducir las palabras que no conozcan. Bien. Obviamente sí, el contexto te lo da es la traducción. Si tú no traduces bien, no vas a tener el contexto adecuado para saber cuál es la palabra que se va a usar. Listo, perfecto. Get spent, gastar. Bueno, pasar horas. Bueno, ese spent es específicamente el que se usa para el tiempo. ¿Sí? ¿Cuántas horas pasaste o cuántas horas usaste para estudiar? ¿Sí? Entonces yo diría, I spent, o sea, yo pasé o yo gasté tantas horas.
o yo usé tantas horas, pero no se usa use, sino spent. Listo, aquí ya les fue un poco mejor. ¿A qué dice? Y Rudolf Dasser, un, un vendedor, ¿sí? Empezó, claro, start significa empezó, un pequeño eh, negocio de hacer zapatos. Shoemaking es eso, crear zapatos, ¿sí? De fabricar zapatos. En la ciudad de Bavaria, en Herzogenaurach. Bueno, esa ciudad de Herzogenaurach. Ok. Entonces, claro, empezó esa tienda, ese negocio eh, de hacer zapatos. Claro, spent es de gastos, pero no de gastar dinero, no de gastar conocimiento, es de gastar, pero tiempo, es específico para el tiempo. El spent es solamente para tiempo. Entonces, por eso es que no se usa use, no se usa lo otro. Y bueno, aquí sí, si uno traduce bien, si uno sabe lo que dice, queda fácil. Sería un vendedor empezó un negocio de zapatos en la ciudad de Bavaria. Listo, entonces vayan anotando todo lo que no sepan. Y luego la traducen, porque sí, para avanzar. Listo. A ver qué tal les va aquí. Bien, ok, perfecto. Aquí ya le está yendo mejor. Hay menos confusiones, pero aún así hay gente que se le dificulta y eso es normal. Bueno, y supongo que al resto no le dio tiempo. Bueno, aquí diría, pero así como su negocio despegó, los dos hermanos, rayita, cada vez más frustrados el uno con el otro. Entonces aquí sería, grew significa creció o crecieron. En este caso sería crecieron porque estamos hablando de los dos hermanos. Entonces sería, así como su negocio despegó, los dos hermanos crecieron cada vez más frustrados Una el uno con el otro. pregunta, Dime, una pregunta. sí, ¿Tú, dime. qué significa despegar o cómo se traduce? ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué traduce TOOKOFF? Ah, ok, took off. Took off significa despegó, sí, de Sí, despegar, claro. Eso es lo que significa took off. Esto es un phrasal verb. Esto es algo muy complejo porque si uno lo traduce por aparte, me va a dar algo sin sentido. Pero obviamente el inglés tiene esa peculiaridad. Que cuando yo tengo dos palabras juntas significa una sola cosa. Aquí sería took off, significa despegar. Entonces todo eso tienen que ir traduciéndolo por si en otro texto se les repite, ya sepan lo que significan esos phrasal verbs, son verbos frasales. Bien. Listo, entonces grew es de crecer, pero crecieron, está en pasado. Listo. Bien, sigamos. Bueno, los que tuvieron problemas, sí, sigan aquí en mi página, vean en mi pantalla las preguntas.
Uy, uy, mucha gente se equivocó bastante feo aquí. Bien, bueno, fíjense lo que dice. Todo es, si ustedes saben traducir bien, ya el resto es gramática y la gramática es realmente lo de menos. Porque yo puedo poner aquí en internet, gramática del inglés, gramática del inglés en 10 minutos y aparece, ¿sí? Aparecen videos que te expliquen toda la gramática del inglés en 15 minutos, todos los tiempos básicos en 10 minutos, curso completo de inglés de toda la gramática en 1 hora. ¿Sí? La gramática es súper fácil. Bien. Lo que sí no se puede aprender en 1 hora, Una ningún pregunta día, súper ninguna compleja. semana, es la traducción. Bien. Entonces, es por Yo eso. tengo una duda, qué pena. Dale, dime. Ese front no es para identificar, ese front no es para identificar como todas las personas la nacionalidad, que yo sepa. Cuando te dicen de dónde eres, tú dices, Yo lo, sí, yo soy de Colombia. I'm from sí, Colombia, ¿sí? Tienes toda la razón, pero pero, ese from tiene otros usos. Recuerden, en una sola palabra en inglés tiene varios usos dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, ¿sí? From significa también desde, ¿sí? Desde. Es una preposición que significa desde. También si tú lo dices de dónde eres, tú dices yo soy de Colombia. Entonces, también usas from, pero también significa desde. Tiene ese otro uso. Entonces, por eso es pero que qué toca pena. practicar para que vean los demás usos que tienen las palabras. ¿Sí, dime? ¿Cómo que ves? Yo, Y yo también, yo marqué el off porque he visto que el off también puede identificar a las personas. Ok, pero aquí no estamos hablando de personas. ¿Sí? Ay, mira, mira lo que Una dice. pregunta, el sign solamente se usa para los años, o sea, de tal año, Mm, no Desde fecha, va desde con cualquier palabras fecha. con sustantivo. Sí. Since significa Ah, también desde. Exacto, desde, pero se usa es para decir desde cuándo, desde una fecha. Por ejemplo, ¿desde cuándo no sales de tu casa? No, yo no salgo desde que empezó la pandemia. Sí, entonces ahí es desde una fecha, te estoy dando una fecha o un lugar Una temporal. pregunta, ¿Sí? útil, ¿cómo se traduce o cómo se usa? ¿Cómo así? ¿Cómo traduzco? Útil, ¿Cómo? Repítelo, porfa. Se Ella te entrecortó. dice, qué pena, ella dice el de until, el de Ah, until, until. UNTIL, Ah, ¿cómo se traduce until? until. Until es hasta. ¿Sí? ¿Sí? Hasta. ¿Hasta qué? ¿Sí? Entonces, esa no tiene mucho que ver porque fíjense lo que dice. Sería, vamos a traducir. Ellos estaban en desacuerdo en todo. ¿Sí? Desde política, el futuro de la compañía, hasta, ese tú significa hasta la elección de la esposa del otro. ¿Sí? Entonces, si nosotros colocamos until, sería, ellos estaban en desacuerdo en todo, hasta política, el futuro de la compañía, hasta la elección del otro, en la elección de la esposa del otro. Entonces, no, sería desde política hasta escoger la esposa del otro. Bien, bien. Disagreed es estar en desacuerdo. Desacuerdo. Entonces, vayan traduciendo todo eso. Aquí yo les ayudo, pero obviamente no podemos verlas todas. Listo, entonces ahí vayan anotando y luego la traducen. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, fíjense, ya uno traduciendo queda súper fácil. Si uno sabe, obviamente, ya luego solamente toca saber es el uso. Bien.
Listo. Y el Abduscan no ha pelado ni una. Listo. Uy. Sí, aquí había muy poquito tiempo. Aquí creo que les 10 segundos. Sí, pero bueno, sí, así es como toca en el ITFES. Sí. Responder rapidito. Si nosotros seguimos haciendo esto todos los días, podríamos llegar a un buen nivel. Sí, sí, a la mayoría no alcanzó. Bueno, aquí solamente tenían que escoger set up a new shop. O sea, mientras que, bueno, aquí dice finalmente, por 1945, Rudolf abandonó y montó. Set up significa montar, o sea, y cuando tú dices voy a montar una empresa, voy a empezar una empresa, eso es lo que significa set up a new shop. O sea, montó una nueva tienda. Bien, entonces, claro. Entonces toca practicar para que el día del ITFES puedan responder así de fácil, así de rápido, porque si no, van a tener problemas. Entonces es importante que hagan esto conmigo. Bien. De pronto al final de mes ya pueden responder más rápido si seguimos practicando. Entonces, aquí sería setup, sí, es el único que dice eso. Bien, cuando usted que tiene sentido. Entonces, les aconsejo que intenten ver qué significa set off, set by, set out. ¿Sí? Que lo prueben a ver qué tal les sale. Listo. Bien. A ver la siguiente. Bueno, entonces Rudolf montó su nueva empresa. Mientras Adi, rayita, en la planta inicial. Bien. Bueno, aquí aún así mucha gente se confundió, la mitad. Pero bueno, dicen, bueno, la anterior decía, Rudolf montó su nueva empresa, mientras que Adi permaneció. Remain significa permanecer. Entonces sería permaneció en la planta inicial, o sea, se separaron. Bien. Entonces era eso. Bueno, aquí la otra dice, la azul que mucha gente marcó significa esperó. Bien. Entonces, aquí sería se mantuvo o se quedó, mientras que Adi se mantuvo en la planta inicial. ¿Ok? Listo. Si fuese esperar, pues esperar qué. Esperar al año nuevo, esperar qué. ¿Sí? Aquí solamente sería que se mantuvo en la planta inicial mientras que el otro montó su empresa, su nueva tienda. Listo. Bueno, creo que le di mucha suerte a Abduskan. Listo. Aquí dice, la compañía de Adi fue renombrada Adidas y 3 años más tarde Rudolf, rayita, su nueva compañía Puma. A ver qué tal les va. Bien, bueno, no, aquí sí les fue excelente, de pronto porque yo les ayudé a traducir. Pero bueno, sí, cuando ya uno sabe lo que dice, queda muy fácil. Entonces, claro, sería la compañía de Adidas, Adis Company, o sea, la compañía de Adidas se renombró Adidas y 3 años más tarde la de Rudolf se registró, bueno, Rudolf registró su nueva compañía, Puma. Bien, listo. Ah, ya eso era todo. Pensé que venía otra.
Bueno, yo al principio dije que Alduscan iba a ganar y ganó. Bien. Excelente, chicos. Entonces, eso es todo por hoy. Agradezco su participación. Esta es la única forma. Yo podría aquí venir y hacérselo yo, pero eso la verdad no funciona. Ustedes mismos deben darse cuenta de sus errores. Ustedes mismos deben darse cuenta que eh, tienen que traducir mejor. Perfecto, ahí felicito a los que quedaron bien. Ojalá sí queden el día del torneo, que es el viernes. El viernes sí es donde se ve quién es quién. Listo, chicos. Entonces,